Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al segundo Congreso Internacional sobre el Tratamiento Médico y Quirúrgico de la Obesidad. Quiero nuevamente agradecer a Rodrigo Muñoz y a Scott Butch por la oportunidad de poder participar. El tema que vamos a tocar hoy es sobre la actualización en intervenciones quirúrgicas. Mi nombre es John Rodríguez, soy cirujano metabólico. Soy actualmente el jefe de cirugía en Cleveland Clinic Abu Dhabi. No tengo ningún tipo de conflicto de interés que sea relevante para esta charla. Y me gustaría dividir esta charla en cuatro temas principales, tratando de abarcar un poco sobre la seguridad, las indicaciones para cirugía metabólica en el 2021, cuáles son las operaciones recomendadas y últimamente cómo ayudamos a nuestros pacientes a seleccionar el mejor procedimiento de acuerdo a su perfil metabólico. Cuando analizamos un poco sobre el estado actual de la cirugía metabólica, creo que tenemos que entender que hoy en día está aceptada como el mejor tratamiento de la obesidad y de la enfermedad metabólica muy por encima de cualquier tipo de intervención médica o de comportamiento nutricional. El perfil de seguridad ha demostrado ser excelente y hemos visto en los últimos años un aumento en la evidencia de nivel 1 que apoya el beneficio para el manejo de la obesidad y enfermedades específicas como la diabetes, como la hipertensión, apnea del sueño, entre otras enfermedades bastante comunes en esta población. Sin embargo, seguimos viendo un acceso bastante limitado a nivel mundial para los pacientes que están sufriendo obesidad, a pesar del crecimiento sostenido de la pandemia de la obesidad en todas partes del mundo. Hablando primero de la seguridad, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que entender y que tenemos que comunicarle a nuestros colegas de otras especialidades y a nuestros pacientes y a la sociedad en general, hemos visto que la cirugía metabólica realmente ha logrado un nivel de seguridad que es indiscutible en cuanto a la tasa de morbilidad y la tasa de mortalidad, especialmente cuando consideramos que estamos tratando con una población que de base no es sana, que tienen enfermedades coexistentes, que tienen obesidad y todos los riesgos que esto puede arraigar. Cuando vemos en el 2010 una de las publicaciones que se realizó por la base de datos que se mantiene en el estado de Michigan, Estados Unidos, publicado en JAMA, vemos que en ese momento la morbilidad severa para casos laparoscópicos en centros de alto volumen era aproximadamente del 3,6% para el bypass gástrico y 2,2% para la manga gástrica. Hubo bastantes comentarios en esta publicación que fueron bastante relevantes, sobre todo tocando el tema de volumen y experiencia quirúrgica de estos centros que pueden tener un efecto bien sea positivo o negativo en la tasa de morbilidad. Pero cuando vemos la misma data, aproximadamente 10 años más tarde, podemos ver que la tasa de morbilidad severa en los primeros 30 días ha disminuido en más del 50%, tanto para el bypass como para la manga, con una tasa del 1,4% para el bypass gástrico y 0,8% para la manga gástrica. La mortalidad siempre ha sido bastante baja en la era laparoscópica, cuando vemos que son realmente una tasa de mortalidad bastante baja, 0,2% en la actualidad, y no ha cambiado mucho en los últimos 10 años, y esto ha sido un esfuerzo combinado de diferentes especialidades. Por lo tanto, creo que las conclusiones de todos estos estudios ha sido que la cirugía es bastante segura. Cuando analizamos esto específicamente en pacientes con diabetes, como podemos ver en esta publicación de nuestro grupo en Cleveland Clinic de hace unos años, comparado con otras operaciones comunes en pacientes diabéticos, como histerectomía, colecistectomía o apendectomía, vemos que el bypass gástrico tiene una tasa de morbilidad más baja en pacientes diabéticos que otras operaciones bastante comunes. Igualmente, la tasa de mortalidad significativamente más baja que otras operaciones comunes como una colectomía laparoscópica, una colecistectomía laparoscópica o hasta una apendectomía laparoscópica. En cuanto a las indicaciones, creo que esto es uno de los temas que más ha tenido un impacto significativo en los últimos 10 años. Cuando vamos atrás y vemos que el punto de corte de índice de masa corporal realmente ha sido arbitrario desde su origen, cuando la primera publicación, por lo menos aquí en Estados Unidos, del NIH dictaminó que era un índice de masa corporal de 35 con enfermedad metabólica o por encima de 40 sin enfermedad metabólica. Estos fueron números que realmente en ese momento no tenían ningún tipo de evidencia
que apoyaran su uso o su indicación como un punto de corte para decidir quién se beneficia o no de la cirugía metabólica. Hemos aprendido que realmente el índice de masa corporal no es un buen indicador de riesgo para enfermedad metabólica. Vemos algunas poblaciones especiales como los asiáticos que pueden desarrollar enfermedad metabólica bastante severa a pesar de tener índice de masa corporal bajo o inclusive por debajo de 30. Y también hemos sabido desde hace mucho tiempo que, como en todas las enfermedades crónicas, la intervención temprana deja mejores resultados, no solamente desde el punto de vista de índice de masa corporal, pero también desde el punto de vista del efecto de cura de algunas enfermedades como la diabetes. Por lo tanto, es importante entender que las publicaciones que estamos utilizando como punto de base por tantos años realmente no tienen ningún tipo de sentido. En el 2014 se vio uno de los primeros position statements de IFSO que realmente, digamos, recalcó la importancia de incluir a los pacientes con obesidad tipo 1, pacientes con un índice entre 30 y 35, que tenían enfermedad metabólica como pacientes que se beneficiarían de cirugía metabólica. En el 2018, la Sociedad Endocrinológica de Chile, con una gran participación quirúrgica, también recalcó la importancia de incluir a estos pacientes y recalcó el beneficio de la cirugía metabólica en pacientes diabéticos, a pesar de tener un índice de masa corporal por debajo de 35. Y unos meses más tarde, ASMBS en los Estados Unidos también publicó un position statement recalcando la importancia de incluir a estos pacientes con un índice por debajo de 35 como candidatos que se pueden beneficiar de la cirugía metabólica. Sin embargo, se tardó unos años más que, por lo menos en Estados Unidos, el NIH incluye a los pacientes con obesidad tipo 1 que tengan dificultad para controlar la diabetes con medicamentos, o sea, realmente los pacientes que están poco controlados como candidatos para cirugía bariátrica. Lo mismo ha pasado un poco con la edad. Creo que en el 2014 fue cuando se publicó el primer estudio del Teen Labs que estaba recalcando la importancia de la intervención temprana nuevamente en pacientes adolescentes que estaban sufriendo obesidad y enfermedad metabólica y el impacto que la cirugía bariátrica tenía en su salud general. Y como podemos ver hace un par de años en la Sociedad Americana de Pediatría, que se publicó em, una recomendación para los pediatras que realmente tienen que abocar por sus pacientes que estén sufriendo obesidad para el acceso a equipos multidisciplinarios que le pudiesen ofrecer cirugía como parte del tratamiento metabólico. Por lo tanto, creo que en la actualidad hemos entendido, por lo menos nosotros como sociedad, que los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 o 27 en algunas poblaciones como los asiáticos que hayan fallado opciones no quirúrgicas como medicamentos, intervenciones desde el punto de vista de comportamiento y de nutrición, que son excelentes candidatos para la cirugía metabólica. También estamos tratando de aumentar el acceso a pacientes adolescentes que están sufriendo obesidad para que puedan beneficiarse de la cirugía metabólica de una forma mucho más temprana. Sin embargo, continuamos viendo muchas controversias, inclusive dentro de nuestra misma sociedad, donde seguimos a veces esperando que haya desarrollo de la enfermedad metabólica en pacientes que han fallado algunas alternativas para pérdida de peso para poder intervenir. A veces me pregunto por qué un paciente joven que está sufriendo de obesidad tipo 1, que a pesar de que no tenga diabetes todavía, no tenga hipertensión todavía, tiene que esperar a desarrollar estas enfermedades para que uno pueda considerarlos como candidatos adecuados para la cirugía metabólica. Al mismo tiempo, sigue existiendo una falta de entendimiento bastante importante de la enfermedad, no solamente desde el punto de vista social y cultural, pero también dentro de nuestra misma carrera. Vemos muchos médicos primarios que no entienden la obesidad como tal, que no refieren sus pacientes a centros especializados para que puedan discutir y beneficiarse y entender un poco de la cirugía metabólica como una alternativa de tratamiento. Y desafortunadamente, en un mundo que se mueve por la parte económica, seguimos viendo a nivel mundial que las aseguradoras continúan buscando excusas diferentes para evitar cubrir a los pacientes que realmente se beneficiarían de manera tremenda de cirugía metabólica.
en Estados Unidos, aquí en el Medio Oriente, realmente en todas partes del mundo continuamos viendo que los criterios no han evolucionado de la manera que nosotros esperaríamos verlos. Cambiando un poco el tema y hablando de forma combinada en cuanto a cuáles son las operaciones recomendadas, las selecciones del procedimiento. Creo que en esta gráfica podemos ver cuáles son las 6 operaciones que en los últimos 10 años de alguna manera u otra han subido o bajado de popularidad, que han sido de alguna u otra manera descritas, aceptadas y a veces hasta apoyadas por diferentes sociedades a nivel mundial. La banda ajustable, la manga gástrica o el sleeve gastrectomy, el bypass gástrico, el switch duodenal, las dos operaciones un poco más nuevas de una anastomosis como el SADI-S y el mini bypass o el bypass de una sola anastomosis. Creo que hay una disparidad bastante grande a nivel mundial en cuanto a la popularidad y la aceptación de muchas de estas operaciones. Esta es una publicación reciente de este año de IFSO, donde analiza la popularidad en diferentes capítulos mundiales, el capítulo europeo, el capítulo norteamericano, latinoamericano y del Pacífico y Asia, y podemos ver que de forma indiscutible a nivel mundial ha habido un crecimiento bastante significativo en la popularidad de la manga gástrica. En algunos sitios como en Norteamérica hemos visto que realmente más del 70% de las operaciones que se realizan son manga gástricas. Creo que muchos tenemos nuestras dudas al respecto en cuanto a la verdadera indicación de la manga gástrica para la popularidad que se está viendo. Hemos visto también un deterioro bastante significativo desde el punto de vista de entrenamiento, donde algunos centros que tienen fellowships acreditados por el ASMBS realmente ni siquiera están cumpliendo el número mínimo de casos con anastomosis para poder graduar cirujanos bariátricos competentes que puedan salir y practicar de forma segura y puedan resolver las posibles complicaciones que se van a seguir viendo y van a seguir creciendo a nivel mundial. Creo que hay que reconocer, sobre todo en Latinoamérica, que ha sido pionera en, digamos, respetar la data y respetar las indicaciones, y continuamos viendo que es la única parte del mundo donde el bypass gástrico continúa siendo la principal operación, con un 55% hace aproximadamente 3 años, comparado con 70% y un poco más del 54,7% en Europa. Igualmente aquí en la región del Asia y Pacífico, el bypass gástrico ha disminuido al 13%. Es una región un poco más joven. Realmente la manga gástrica ha tenido popularidad desde que se empezaron a reportar casos en el 2008. Creo que cuando analizamos la data de los estudios randomizados que se han publicado en los últimos años, el Stampede Trial, el SMBOSS, el Sleeve Pass, que comparan la manga gástrica, el bypass gástrico principalmente como los dos procedimientos más importantes, siguen habiendo algunos factores decisivos que juegan un papel bastante importante cuando ayudamos a los pacientes a tomar una decisión. Y creo que sucede un fenómeno en la cirugía bariátrica que no sucede en otras operaciones, que es que los pacientes, cuando vienen a tener la conversación con el cirujano metabólico, generalmente ya están decididos o ya tienen una idea bastante importante en qué operación quieren realizarse. Y creo que es nuestro trabajo realmente analizar la data y ayudar a los pacientes a entender cuál es la mejor operación para ellos, basado en su perfil metabólico o su índice de masa corporal, o los factores que nosotros creamos que sean relevantes para poder garantizar los mejores resultados en estos pacientes. Hablando un poco sobre la diabetes, sin entrar en mucho detalle porque estamos un poco cortos de tiempo, creo que este ha sido uno de los factores donde todavía, a pesar de que no ha habido una diferencia significativa para poder comparar los resultados a largo plazo en ninguno de estos estudios, se ha visto una tendencia del bypass sobre la manga en cuanto a resultados positivos, unas mayores tasas de remisión de diabetes, mayor duración en tiempo, mejor control de hemoglobina glicosilada. Así que creo que para la mayoría de nosotros
seguimos considerando que el bypass gástrico es la mejor operación para la diabetes, sin entrar en mucho detalle para los centros que todavía hacen mucho switch duodenal estándar, que realmente no hay ninguna duda que es la mejor operación antidiabetes, pero que tiene unas tasas de complicación mucho más altas que el bypass o que alguna de las otras operaciones y por lo tanto su popularidad realmente ha disminuido significativamente en los últimos años. En cuanto al reflujo, creo que esto ha sido el punto de debilidad más grande de la manga gástrica, inclusive con algunos estudios recientes que están dando tasas bastante alarmantes en la formación de Barrett's en pacientes que tienen manga gástrica en los últimos 5 o 10 años. Creo que no hay ninguna duda desde el punto de vista fisiológico y anatómico que el bypass gástrico es la mejor operación antirreflujo y nuevamente, cuando vemos operaciones nuevas como el mini bypass y el SADI, creo que esto es un factor que hay que continuar tomando en cuenta y sobre todo en operaciones como el mini bypass, donde el reflujo también biliar puede ser un factor de complicación a largo plazo. eh, es importante recalcar que la data, a pesar de que no es una data nivel uno, una data fuerte desde el punto de vista estadístico, sigue favoreciendo al bypass como la mejor operación antirreflujo en pacientes con obesidad. En cuanto a la pérdida de peso, nuevamente esto ha sido un tema algo controversial desde el punto de vista de que no ha habido una diferencia significativa a corto plazo en los primeros años a los 3 años en cuanto a la pérdida de peso comparando la manga gástrica contra el bypass, pero sí se ha visto una tendencia que favorece el bypass a largo plazo en cuanto a la duración de esta pérdida de peso y la recidiva de obesidad. Lo mismo sucede con la durabilidad de los resultados. Creo que la durabilidad del bypass gástrico sigue siendo con una tendencia superior comparada a la manga, sobre todo en una enfermedad que es crónica y que tiene una tasa de recidiva que no es insignificativa. En cuanto al riesgo, creo que esto ha sido uno de los factores principales que ha hecho que la popularidad de la manga sea tan alta. No hay ninguna duda que a pesar de que estamos manejando unos números bastante pequeños, como vimos al principio, el riesgo de complicaciones y el riesgo de mortalidad con una manga gástrica es menor que con un bypass, no solamente los primeros 30 días, pero también en la tasa de reoperaciones a largo plazo sigue siendo significativamente menor en la manga gástrica que en el bypass gástrico. Por lo tanto, en las conclusiones que podemos arrojar de las cosas que hemos visto en los últimos años, seguimos viendo mayor evidencia que apoya la cirugía metabólica como la mejor opción para el manejo de la obesidad y de las enfermedades metabólicas, tanto por una seguridad que ha mejorado significativamente en los últimos 10 años y una efectividad que se sigue demostrando en estudios randomizados y en una evidencia creciente que creo que es importante comunicarle a las otras sociedades médicas que no están al tanto de esta data y que no participan con esta población de forma diaria. Hemos visto una disminución en el índice de masa corporal y en la edad como factores para indicar cirugía metabólica de nuestros pacientes. Hemos visto una tendencia global hacia la manga gástrica como el procedimiento más popular. Sin embargo, creo que no ha habido una data que pueda cambiar de forma significativa el impacto del bypass y por lo tanto creo que tenemos que aceptar que el bypass continúa siendo el gold standard quirúrgico para el manejo de obesidad y enfermedad metabólica. Y en este momento todavía se necesita mayor evidencia para apoyar las nuevas intervenciones, sobre todo las operaciones que están ganando un poco de popularidad por el punto de vista técnico y de complicaciones con la disminución del número de anastomosis, como el SADI y el mini bypass gástrico. Nuevamente quiero agradecer al comité organizador del Congreso y darles las gracias por poderme dar esta oportunidad de participar y espero que en el futuro podamos hacerlo en vivo. Les comparto mi correo electrónico y nuevamente muchas gracias.